este evento, y gracias también a todas las personas que nos están viendo por los diferentes medios y canales que la asociación tiene establecido para contribuir al fortalecimiento como tal del gremio de los ingenieros de sistemas. El tema que nos ocupa esta noche es la agenda de los CIOs. CIOs es el nombre en inglés para Chief Information Officer, que son los líderes de tecnología de nuestras organizaciones. Entonces, el propósito es hacer como una revisión general de los diferentes retos y desafíos que tienen los líderes de TI en nuestro sector, tanto estatal como privado de Colombia. Pues ese es el enfoque que queremos darle a la charla en otra oportunidad. Estamos hablando hace aproximadamente unos 10 años, 3 años, la diferencia es grande, ¿no? Hace unos 3 años hicimos con el apoyo de Gartner y de otras organizaciones un evento similar donde hacíamos el panorama de los CIO en el 2010, y creo que esa charla también está dentro de la base de conocimientos de la asociación. Pero en el 2014 hay unas cosas bien interesantes y unos cambios que hay que entrar a recontextualizar dentro de lo que es el rol del líder de tecnología de información de nuestras organizaciones. Entonces, el propósito de esta charla es dar ese recorrido. Yo espero que en unos aproximadamente 80 minutos alcancemos a recorrer todo el tema asociado. Esto puede generar muchísimas inquietudes, muchísimos comentarios, y bueno, pues estaremos atentos a suplirlos, ¿no? A que se convierta en este proceso de retroalimentación que es necesario para todo este tipo de espacio. Como tal, la asociación lo que busca a través de estos eventos es crear ese espacio para que se fortalezcan nuestras prácticas como gremio, y bueno, esperamos que esto sea otro aporte más y otro punto de vista de cómo liderar la función de tecnología dentro de las organizaciones. Entonces, para este tema, para iniciar el tema, revisemos el concepto como tal del CIO. Acá en Colombia pues es muy raro escuchar el rol del CIO, mas sin embargo sí existe, y en algunas empresas pequeñas se llama el ingeniero, ¿cierto? En otras se llama el coordinador del área de sistemas de tecnología, en otras se llama el jefe de sistemas de tecnología, en otras se llama el director, en otras se llama el gerente de sistemas, en otras compañías ya más grandes se llama el vicepresidente de tecnología, y pues el nombre en inglés que se le da es el jefe de tecnologías de información, pero el ejecutivo jefe de tecnologías de información, esa es la traducción de Chief Information Officer. Entonces, hay muchas definiciones. Hay una organización internacional que se llama CIO. Ustedes pueden ver, ahí está la revista y hay capítulos en diferentes partes del mundo. Y se busca a través de esta iniciativa fortalecer las competencias y la visión y las tendencias de los líderes de tecnología. Como les comentaba al inicio, aproximadamente desde el 2010, hago parte de una iniciativa que se llama CIO Trainers, y en eso pues hemos estado en diferentes eventos en diferentes partes de Colombia y en algunas fuera de Colombia, divulgando todo lo que es el reto y el desafío de un CIO dentro de las organizaciones. Entonces, podríamos llamar lo que es el estratega de las TICs en las organizaciones, de las tecnologías de información y comunicaciones. O sea, estratega en el sentido de que tiene claro dónde está, para dónde va y encausa acciones para lograr los objetivos. Ese es el estratega de tecnología, no necesariamente el técnico. Ahora, hay estrategas que tienen la habilidad de diseñar la estrategia, de remangarse y empezar a producirla, ¿no? Pero el nombre general del CIO es el estratega de TI en las organizaciones, el que interpreta una necesidad de negocio y diseña caminos y encausa acciones y proyectos para lograrlo. En otras es el gerente o director de sistemas o de informática. Hay un portal en la nube que se llama Nube IT, que dice que es el que se centra en conocer los sistemas y las tecnologías de información
presentes en la empresa y ver de qué manera estas pueden ayudar a que los propósitos del negocio se cumplan. En fin, ese es el rol del estratega, también el que interpreta las necesidades y diseña inversiones en tecnología que permitan que esas inversiones habiliten la visión del mismo negocio. También dice el manual de gobierno en línea en uno de sus apartes, que es el que rige el esquema de la gestión de TI en las organizaciones estatales, que es el rol encargado de coordinar y alinear la ejecución de los procesos relacionados con las TICs en las organizaciones. En fin, ese es el rol, que lo podemos llamar de diferentes maneras acá en Colombia. Pero lo que yo quiero hoy es que enfaticemos en la importancia del rol. ¿Sí? O sea, no estoy hablando del cargo, sino del rol. Y ese rol es supremamente necesario en nuestras organizaciones. Puede que haya muchas personas con muchos potenciales técnicos, pero no necesariamente quiere decir que eso sea el rol. Entonces, por eso queremos enfatizar en el rol. Entonces, el propósito de esta charla es crear ese espacio que les comentaba hace un rato de reflexión, en donde revisemos cómo los líderes de TI deben abordar una serie de tareas que anteriormente pues, no se lideraban con la misma prioridad estratégica dentro de los negocios. Entonces, el CIO hoy en día tiene retos de incluso innovación, de transformación de negocio y crecimiento organizacional. Entonces, pues desde luego uno empieza a decir, pero si me formaron, fui proceso de un programa de educación que me formó como ingeniero y ahora me lanzan a ser un innovador, un estratega y un transformador de negocios, pues desde luego empieza a haber como una brecha grande en ese contexto. No todo ingeniero es un buen CIO, ni todo buen CEO tiene por qué ser un buen ingeniero. En algunas compañías que conozco, el rol del CIO no lo desempeñan personas que se formaron como ingenieros, porque son estrategas, pero nos queda más fácil a los profesionales en tecnología, sobre la base de conocimiento, tener autoridad y adquirir competencias para poder ser líderes y transformadores de negocio. Entonces, el propósito es expandir estos temas. Estas son conclusiones, pero vamos a llegar a esas conclusiones poco a poco dentro de la charla. Y proponer una hoja de ruta que permita a los profesionales en el área de tecnología de información decir, bueno, este es mi plan de carrera para poder ser un mejor CIO, un mejor líder de tecnología y empezar a mostrar una realidad que se vive en nuestras entidades, en donde prácticamente se ve la necesidad de tener unas acciones muy concretas en el corto plazo para poder de verdad resolver ese inconveniente que hay entre lo que somos y lo que deberíamos ser en gestión de tecnología. Entonces, la primera parte es un contexto de lo que es CIO. La segunda parte, ¿cuál es el rol del CIO? El verdadero rol, el que esperan los negocios del líder de tecnología, no lo que hoy en día es. ¿Cuál es la realidad colombiana de los CIO y los obstáculos que están asociados a esa realidad del CIO en Colombia? ¿Cuáles son las necesidades de las organizaciones, esas megas? No sé cuántos estén familiarizados con el mega, no la emisora, sino mega son las metas redactadoras, audaces que tienen las organizaciones. Entonces, esos requerimientos y cómo esos requerimientos tienen un alto componente de tecnología que son los que lo habilitan. En otras palabras, si no hay un buen manejo del componente habilitador tecnológico, muchos de los sueños de nuestras organizaciones van a quedarse estancados y hasta pronto se conviertan en pesadillas. Entonces, ese tema es importante que lo tengamos dentro del radar como profesionales en el área. El quinto tema es hablar sobre cuáles serían los componentes de esa hoja de ruta que puede guiar la agenda del CIO. Nosotros le pusimos a la charla el nombre de la agenda de los CIOs, el to-do, las actividades que hay que desarrollar dentro del rol del CIO para que se cumpla con el propósito. Y al final, entre todos vamos a hacer un escenario de conclusiones y desafíos. Ese es el propósito. Entonces vamos a mirar el tema de contexto e introducción. El CIO es un rol que realmente no mucha gente está preparada para ser CIO. Ha tenido que desempeñarlo, pero no necesariamente ha sido como el propósito de prepararse, sino que las mismas condiciones han hecho que las personas que han dominado las tecnologías terminen haciendo labores administrativas y labores estratégicas.
Entonces, hoy en día el CIO es uno de los roles más exigentes que hay en las organizaciones. ¿Por qué digo yo más exigente? Porque tiene que ser un articulador de muchas cosas. Tiene que empezar a ver necesidades de negocio, proyecciones de negocio, adopción de nuevas tecnologías, manejar equipos multidisciplinarios, manejar tecnologías en donde la obsolescencia es de aproximadamente 3 años, o sea que tiene un periodo muy corto para recuperar las inversiones. Entonces tiene que ponerse una camiseta inversionista, tiene que ponerse una camiseta de estratega, tiene que ponerse una camiseta de controlador de gastos y de optimizador de presupuestos, porque todo lo que queremos hacer con tecnología, vamos a sacar un presupuesto de lo que necesitamos y la organización nos va a decir esto es lo que hay y con eso tiene que sacar adelante las metas y los propósitos. Entonces el tema es entrar a contextualizar en ese rol del CIO dentro de las organizaciones. Es un malabarista que tiene que manejar proveedores, que tiene que manejar un nuevo diseño organizacional, una estrategia de tecnología, una gestión del cambio. Prácticamente el rol del CIO es un superhombre, ¿sí? un super profesional que tiene que aprovechar muchas de sus cualidades, fortalecerse en otras para poder lograr contribuir a las metas de una organización. La C del CIO marca como tal un contexto supremamente exigente. Existen en inglés los niveles C, en inglés se dice los C-level, y C-level son normalmente los que están en segundo nivel administrativo. Si la empresa tiene un presidente, entonces son vicepresidentes. Si la empresa tiene un gerente, son subgerentes o directores, en fin. Entonces, existen en inglés siglas, y todas las siglas para las personas que tienen ese nivel segundo de jerarquía empiezan por C y terminan por O. Por eso el presidente ejecutivo es el CEO, el presidente ejecutivo. El líder de mercadeo es el CMO, el líder de operaciones es COO, el líder de finanzas es el CFO, y así existen esos niveles C. Esos niveles C son aquellos altos directivos que tienen responsabilidades y privilegios dentro de la organización. Son aquellos que hacen que las cosas sucedan dentro de la organización y son aquellos que deben garantizar que lo que se hace sea sostenible y que contribuya a las metas de la organización. Entonces, no es un espectador, es un protagonista de los cambios de la organización. Estoy hablando en general todos los niveles C. Entonces existen diferentes niveles C, y esos niveles C, pues desde luego, son aquellos que tienen una posición privilegiada, porque son los que toman decisiones y encausan el futuro de la organización, pero también tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros, porque si ellos fallan, muchos pueden fracasar. Si ellos se equivocan, sus decisiones salpican a otros. No sé si me da a entender con el gráfico. Entonces, el esquema es que es un entorno muy exigente. Desde luego, la remuneración es supremamente atractiva, pero las responsabilidades también son muy altas, ¿sí? Y no es estar allá por la remuneración, hay que ganarse ese mérito para ser un CEO, para contribuir a las transformaciones organizacionales. Entonces, hay personas que dicen, yo quiero ser CEO, pero no necesariamente son coherentes en prepararse para poder ganarse ese privilegio y entender la responsabilidad que tienen. Algunos entran en paracaídas a una organización a ser un CEO y cuando pasan 2, 3 meses, 4 meses, se queman dentro de la organización porque vienen los retos, vienen los desafíos y las personas no tienen una manera de abordarlos y entonces empiezan a generarle frustraciones a la compañía y empiezan a sentir unos momentos supremamente difíciles como profesionales. El tema de los CIO es un tema muy preocupante en el mundo, porque lograr cerrar la brecha tecnológica, sobre todo en organizaciones como las colombianas o las latinoamericanas, es un trabajo muy exigente, porque tenemos que competir globalmente y nos entregan organizaciones con unas brechas de 16 o 20 años para atrás de tecnología, en donde es
difícil resolver situaciones como tal organizacionales. Tan preocupante es el tema que muchas firmas lo estudian, lo revisan y proponen y se llegan a consensos de cuáles deberían ser el verdadero rol del CIO y cuál debería ser la agenda del CIO. Entonces, ustedes muy probablemente si le dedican después un tiempo para manejar un poco de exploración en la web, van a encontrar el punto de vista de IDG, de IBM, de la MIT, de KPMG, de Deloitte, de Ernst & Young, de Pricewaterhouse, de Gartner, y todos dicen, si no hay un estratega, no hay quien haga que las cosas pasen en tecnología, y empiezan a dimensionar escenarios y a poner retos a las personas que deben entrar a hacer esa transformación organizacional que aproveche el potencial de la tecnología. Yo lo que quiero es darles un panorama. Ustedes después con calma podrían mirar todos estos estudios para poder detallar muchas de las conclusiones que aquí les quiero presentar. Básicamente concluyen todos estos estudios que estamos en una época diferente. No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Y muchas de nuestras organizaciones diseñaron sus equipos directivos y sus estrategias para una época, puede ser 15, 20, 30 años atrás. Cambia la época, pues lo que hay que hacer es cambiar la estrategia y hay que reacomodarse a un nuevo entorno. No porque el entorno anterior ya no sirva, sino que tuvo su tiempo y ahora es un nuevo tiempo y no podemos argumentar como líderes de tecnología esa frase que a veces escucha uno por ahí que dice que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Este tiempo es el tiempo donde salimos a escena y necesitamos ser conscientes y coherentes con la realidad que rige a nuestros negocios. Entonces, el CIO tiene que ser una persona sensible a las necesidades de negocio que canaliza soluciones con el potencial de las tecnologías. Entonces, en estos tiempos, es lo que se llama normalmente la nueva economía del mundo de los negocios, que cada vez como que se recontextualiza. Hace aproximadamente 3 semanas terminó el Foro Mundial de Economía en Davos, Suiza, y bueno, yo estuve muy atento a las conclusiones y los foros que se estaban dando, y muchos líderes del mundo se reúnen en esta población de Suiza a interpretar la realidad del mundo en diferentes dimensiones, no solamente el tema financiero, el tema social, el tema ambiental, el tema tecnológico, y en fin, tema salud, muchas cosas. Y ellos dicen, estamos en una época diferente y por eso hay que ser conscientes de que hay que encauzar organizaciones y soluciones de acuerdo a ese contexto. Básicamente es una época donde hay muchas presiones sobre nuestros negocios. Así no lo queramos ver, hay presiones. Y hay presiones en cualquier tipo de sector, hasta en los más grandes monopolios hay presiones. Presiones que se dan por temas como la globalización, la competencia libre, los tratados de libre comercio, la innovación, el desarrollo tecnológico, la optimización de los costos, y eso llega a nuestras organizaciones y llega a los que tienen el nivel C. Estamos. Ese tipo de preocupaciones, o en inglés se llaman concerns, eso llega a los altos directivos de una organización y les dice, bueno, esta es la realidad, hacia dónde encauzamos las acciones de mejora. ¿Y qué hacen los CIO o los niveles C en términos generales? No solamente de informática, tienen que encauzar soluciones para salir de un laberinto organizacional. Tienen que tener la capacidad de ubicarse a un alto nivel y elegir la mejor ruta para salir normalmente de una situación que no les conviene y llevarlos a una situación que mejor les conviene. A veces, en esa acción ante una realidad de presiones, muchos de los líderes organizacionales reaccionan de la manera menos conveniente, que normalmente se dice al estilo de la señora Winchester. No sé si escucharon o son conscientes de la historia del señor Winchester, que fue el de los rifles, ¿sí? El señor murió tempranamente y dejó una gran herencia, y la esposa prácticamente se chifló con esa noticia y con esa nueva realidad, y entonces la señora lo único que la calmaba era tomar decisiones y hacer cosas. Entonces empezó a hacer unas casas, y empezó a hacer escaleras que daban contra un muro, abrir ventanas que daban a otra ventana, bueno, hacer un montón de cosas porque quería estar haciendo cosas. Ustedes, si tienen algún día la oportunidad en California, se puede ir a visitar ese museo de la casa Winchester, y eso tiene una serie de leyendas, pero
En las organizaciones, los niveles C no deben tomar decisiones a la ligera ni desesperadas, sino que tienen que tener la capacidad de interpretar la realidad y tomar acciones que de verdad permitan encauzar a la organización a un nuevo tiempo, a unos nuevos retos, a unos nuevos desafíos que establece el mercado, que definen sus accionistas, que, bueno, muchas condiciones lo dan desde diferentes puntos de vista. Entonces, esa es la foto de los niveles C, personas que tienen que hacer que los retos se puedan cumplir, que los desafíos se puedan manejar. Y normalmente los niveles C entienden lo mismo que decía Einstein en su tiempo. Decía que si se quiere que las cosas cambien, hay que hacer las cosas de una manera diferente. Entonces él decía, si nuestras organizaciones tienen que dar nuevos resultados, cumplir con nuevos desafíos, pues necesariamente tienen que empezar a hacer las cosas de una manera distinta. Básicamente es no al copy-paste, sino buscar las mejores herramientas que conduzcan en tiempos razonables al logro de las soluciones. Muchos de los retos de negocio se pueden resolver con apalancamientos. ¿Qué quiere decir apalancamiento? Los problemas que tienen muchas de nuestras organizaciones, ya otras organizaciones lo resolvieron, o la misma ciencia ya propuso cómo resolverlo. Y a veces los niveles C como que se niegan la oportunidad de explorar y entender las diferentes vitaminas que ya están diseñadas para nutrir el desempeño y digámoslo así, el ADN de una organización. Entonces, muchas de las soluciones de negocio de estos tiempos demandan un apalancamiento. Ese apalancamiento, pues decía, aquí me describen un punto de apoyo y moveré el mundo. Es apalancarse, puede ser financieramente, puede ser en proveedores con tercerización, puede ser en consultores con conocimiento, puede ser en proveedores para lograr una cadena de abastecimiento más integral. En fin, hay diferentes apalancamientos. Y cuando uno empieza a mirar cuáles son la mayoría de esos apalancamientos que tienen que liderar los niveles C, empieza uno a ver que en casi todas las iniciativas de cambio hay un componente tecnológico. ¿Me van a entender? Entonces, hay que mejorar los ingresos y empieza a ver, hay que ponerle tecnología. Hay que reducir los costos y empieza a ver, hay que ponerle tecnología. Hay que mejorar las relaciones con el personal y todo el tema de capital humano, hay que ponerle tecnología. Hay que entrar a fortalecer las funciones misionales, los procesos misionales, hay que ponerle tecnología. Entonces empieza uno a ver que en las diferentes iniciativas de los niveles C hay componentes tecnológicos. Y entonces empieza a verse una alta dependencia de la tecnología para poder acomodar las organizaciones a estos tiempos. Entonces eso es una necesidad creciente de apalancamiento tecnológico. Las organizaciones dicen, ¿de qué manera puedo optimizar la infraestructura? Entonces, pues tienen que utilizar conceptos de la nube. ¿De qué manera puedo yo tratar de buscar una interpretación a tiempo de cómo son las cosas? Pues tengo que utilizar inteligencia de negocios. Y empieza uno a ver que hay muchas necesidades tecnológicas y muchas de las estrategias se habilitan es con componentes tecnológicos. Entonces, el CIO empieza a ser un protagonista de esas estrategias que conducen a nuestras organizaciones de una situación actual que normalmente tiene asociados unos efectos indeseables a otra situación que debe ser tanto deseable como viable para alcanzar el propósito como tal de sus objetivos y su visión de negocio. Entonces, empieza uno a encadenar una realidad del entorno, unos roles estratégicos y una dependencia tecnológica para que se den los resultados. Sin TICs, como decían en una propaganda hace un tiempo, ni pío. O sea, sin TICs es difícil que nuestras organizaciones apalanquen sus objetivos o cumplan su razón de ser. Yo me imagino que si decimos un banco sin TICs, no es banco. Una aerolínea sin TICs no es aerolínea, un hospital sin TICs no es hospital. Y así podemos hacer el ejemplo para todos los sectores económicos y todas las áreas de conocimiento. Las TIC se volvieron en un componente que hace viable la supervivencia y la sostenibilidad de los negocios. De otra manera, las organizaciones no van a poder reducir sus niveles de desperdicio y aprovechar las oportunidades que el mercado les ofrece. Entonces,
las TIC se convirtieron en un instrumento, una herramienta estratégica para mejorar la productividad, en el sentido de que disminuye los costos, los gastos, las infracciones y aumenta los ingresos. Entonces, esos son propósitos muy interesantes que habilitan las TICs, mejorar también la calidad de vida del ser humano, haciendo las cosas que son tediosas, riesgosas e incómodas, y sobre todo la tecnología puede asistir la toma de decisiones y ayudar a interpretar el comportamiento del negocio. Hay personas que a veces me dicen, pero las tecnologías desplazan al hombre. Yo digo, claro, sí, las desplaza, siempre y cuando el rol del hombre ejerza el rol del esfuerzo y las tareas repetitivas, mecánicas. Eso sí lo hace la tecnología, pero el ser humano es el que tiene que concentrarse en la innovación, en la creatividad, en la solución de problemas, y las tecnologías, pues para eso todavía no se pueden entrar a canalizar. Entonces, hay muchas necesidades para encauzar nuestros negocios al logro de los objetivos. Y a veces, haciendo un paralelo con esta imagen, los niveles C tienen que conducir a la organización a su destino. Y a veces nuestros niveles C están acostumbrados, así como los conductores tradicionales, a utilizar instrumentos, el panorámico, el retrovisor o sacar la cabeza por la ventana para tomar decisiones a la hora de conducir el vehículo. Pero hay tecnologías que permiten tomar mejores decisiones y que contrarrestan una serie de riesgos, como por ejemplo un GPS. Entonces, es tecnología que ayuda a conducir mejor el negocio, y ahí empieza uno a ver la importancia del apalancamiento tecnológico para llevar a nuestras organizaciones a un reacomodamiento, a un nuevo tiempo. Esa es una realidad del entorno, de por qué la tecnología es relevante en nuestras organizaciones y por qué se necesitan estrategas que transformen de una situación actual a una mejor situación el desempeño de los negocios. Ahí es donde surge el rol del CIO. El rol del CIO como tal es un transformador, es un líder, es un estratega que lo que busca es, a través del potencial de la tecnología, conducir a la organización al cumplimiento de unos propósitos de negocio. Entonces, no es un técnico, no es un desarrollador, no es un, digámoslo así, un contratista o un manejador de contratos, un tercerizador, sino que es un estratega que busca la mejor alternativa para lograr los resultados. No es la persona que dice, para que las cosas queden bien, hágalas usted mismo. No, es el que articula soluciones y encauza las alternativas para que una organización de verdad quede preparada para un nuevo entorno, para que una organización funcione como una máquina bien engrasada, en donde el ADN sean la información y las tecnologías que habilitan el ensamblar lo que hoy en día se llama una arquitectura empresarial. Entonces, si estuviéramos hablando de este tema hace 30 años, pues el discurso sería diferente. Pero en este tiempo, cuando uno dice, ¿qué es una empresa? ¿Qué es una empresa? Los científicos dicen, una empresa es una serie de componentes, el nombre técnico son dominios. Y dicen, una empresa es una estrategia y un marco normativo. Si no hay estrategia y no hay marco normativo, pues no se puede hacer nada de ahí en adelante. Pero esa estrategia y ese marco normativo hay que volverlo procesos de negocio. Y esos procesos de negocio operacionalizan la estrategia, pero esos procesos los mueve la gente. Y la gente y los procesos necesitan información para las transacciones y para tomar decisiones. Y hasta ahí podría decir que es una empresa hace 30 años. Pero en pleno siglo XXI y segunda década, una empresa son estos componentes más como esa película, el quinto elemento, y un quinto componente que se llaman los servicios de TICs. Entonces, ¿qué pasa? Los servicios de TICs empiezan a hacer viable que existan empresas en este siglo XXI. Y los servicios de TIC son los que automatizan procesos de negocio, custodian y administran de la mejor manera la información, le dan servicios de valor agregado a la gente para que la organización cumpla su estrategia. Y muchas de nuestras organizaciones, cuando no tienen quien arme y ensamble esta ficha, pues son organizaciones muy restringidas que difícilmente pueden sobrevivir a estas presiones de esta nueva economía que estaba hablando hace un rato. Entonces,
podríamos resumir que el CIO es el que ensambla esta ficha amarilla. Pero la ficha amarilla no dice recursos de TI, la ficha amarilla dice servicios de TI. Y muchas organizaciones tienen muchos recursos de tecnología, pero no tienen servicios de TI. Han invertido grandes cantidades de dinero en data center, en software base, en aplicaciones, en redes, en diferentes componentes tecnológicos, pero no tienen un servicio. Y lo que necesitan los procesos de negocio son servicios. Lo que necesita la gente son servicios. Lo que necesita la información son servicios para que se articulen de acuerdo a este rompecabezas, llamémoslo así, que es lo que hoy en día se llama la arquitectura empresarial. La arquitectura empresarial hay que entender que son dos cosas, ¿no? La arquitectura empresarial es un concepto y es un método. Esto que estoy hablando es el concepto, que una empresa tiene unos dominios, ¿sí? Ahora, también existe el método de arquitectura empresarial, que es el que permite resolver los problemas de una organización de acuerdo a un enfoque disciplinado y formalmente estructurado para hacer la transformación. Entonces, realmente el CIO es un articulador de dominios que debe interpretar esta estrategia, estos procesos, la información y los diferentes equipos de trabajo para darle un portafolio de servicios de tecnología. Muy probablemente algunos de ustedes ese tema lo dominan mucho, y es que por muchos años, como se manejaba recursos, vino toda la revolución del servicio de las TICs, que fue habilitada por una iniciativa que se llama ITIL, en donde dijo hay que convertirlo a un servicio para que de verdad entreguemos valor agregado a todos los otros componentes y no simplemente tratemos a los que consumen los recursos como unos usuarios. El usuario era la palabra parecida a como se le dice al cliente de los médicos, ¿verdad? ¿Cómo se le dice al cliente médico? Paciente. Se le dice paciente porque tiene que aguantarse hasta que le haga el favor de atenderlo. Entonces, anteriormente la gente que consumía los recursos de TI eran usuarios, pero el nombre era pacientes de tecnología, y hubo que hacerle toda esa transformación hacia un enfoque de servicio. Entonces el CIO es una persona que interpreta esta realidad de este nuevo tiempo y conduce acciones estratégicas para poder habilitar esos nuevos escenarios. Es una persona que debe articular soluciones para los negocios, que esas soluciones mejoren la productividad como tal de la organización, que optimicen los costos, que mejoren las inversiones, los tiempos de recuperación, que haga las cosas bien desde una sola vez y no sea un ejercicio de laboratorio de prueba y error, que lo que hace es generar una serie de contratiempos a las organizaciones. Y también es una persona que está pensando cómo con tecnología crear ventaja competitiva, cómo a través de tecnología la organización puede ser mejor que la competencia. Entonces cada organización no necesariamente pues debe verse como competencia, sino mejor servicio a los diferentes involucrados. Si es una entidad estatal, pues lo que debe buscar es mejor servicio al ciudadano. Si es una entidad privada, pues tener ventajas competitivas en donde diga con tecnología me diferencio positivamente de la competencia. Entonces, el CIO es ese constructor o habilitador de estrategias que permiten que los negocios salgan adelante. Y para ser un CIO vienen muchas competencias que desarrollar. Entonces un CIO, por aquí en ninguna parte dice saber C, C# o saber Java o tener habilidades en Red Hat, en Linux, empiezan a ver, hay temas de tecnología, que es un rol también muy importante, pero el CIO es un estratega y tiene que tener capacidades de contratación, de negociación, de planeación estratégica, de liderazgo para influenciar en equipos, de adoptar un modelo que permita articularse con entornos gubernamentales, con trámites, con aseguramiento de la información, con diseño, con liderazgo en transformaciones a través de proyectos. Entonces es un rol supremamente exigente, que es el que busca entrar a transformar la organización. Para poder tener esa autoridad delegada, un CIO no puede estar por aquí. O sea, un CIO tiene que estar a segundo nivel. Si está a tercero o cuarto nivel, básicamente es un mandadero.
Ya, alguien toma las decisiones y le dice ejecute. Entonces, muy difícilmente una organización, si no entiende el concepto y no capitaliza el concepto, pues difícil que se puedan dar grandes transformaciones apalancadas en el potencial de la tecnología. Un CIO es una persona que tiene unas competencias gerenciales muy exigentes en interpretación de las necesidades del entorno, en planear para resultados, en enfocarse en generarle valor a unos stakeholders, a unos clientes, en tener la capacidad de gestionar el cambio, de liderar equipos, de desarrollar competencias en las personas y de empezar a tener una orientación estratégica para que las cosas sucedan. Entonces, parte 1, un contexto muy exigente sobre nuestros negocios. Parte 2, la necesidad de roles, niveles C, y un nivel C que es el que estamos hoy expandiendo, que es el CIO. Entonces, es un rol necesario, no es un rol accesorio para una organización. Alguien puede llegar a decir, pero si la empresa no tiene para pagar un CIO, pues básicamente ese rol de estratega de tecnología a algún nivel C le toca ejecutarlo. Pero no se puede negar a una compañía el apalancamiento tecnológico que las organizaciones demandan. Por muchos años no se hizo así, y en nuestras organizaciones ese rol del CIO en algunos casos fue definiéndose y fue consolidándose, pero en otras todavía ni siquiera existe ese rol del CIO. Entonces empiezan a darse necesidades de transformación, sobre todo en las entidades más rezagadas en gestión de la información, que están siendo, experimentando momentos muy difíciles por no tener un buen apalancamiento tecnológico. En el Estado colombiano incluso se tomó la decisión de tener un CIO. ¿Por qué? Porque pues había que liderar grandes transformaciones y resolver los problemas de burocracia, de tramitomanía, de corrupción sin tecnología es imposible. Y hay modelos exitosos como a través de la tecnología se logró mejorar los servicios al ciudadano en diferentes partes del planeta. Entonces existe en Colombia una fase muy inicial de CIO. Todavía en Colombia no tenemos muchos CIO. Todavía en Colombia hay mucho por hacer en CIO. El CIO pues ha tenido que escalar de ser un técnico a sentarse en la mesa a tomar decisiones que permitan aproximar a la organización en los diferentes escenarios de negocio que se quieren lograr. Entonces, en algunas áreas, en algunos sectores, hay avances, en otros todavía hay un rezago que hay que empezarlo a resolver. Por ejemplo, en el sector privado y en el sector estatal, ¿dónde encuentra uno CIO? En las entidades más grandes, en aquellas que ya son conscientes que sin apalancamiento tecnológico difícil sobrevivir, difícil ser viables. Entonces uno lo ve en el Estado, en aquellas entidades cabeza del sector. Hablo ministerios, departamentos administrativos o grandes entidades estatales, pero de ahí para abajo no se encuentran, ¿sí? No hay CIO, todavía siguen con un rezago importante. Y en el sector privado ya hay vicepresidentes de tecnología o gerentes de tecnología, pero solo en los grandes. En las medianas está en algunas definido, ¿sí? En algunas definido, pero en la mayoría no lo hay. Normalmente la gente dice, eso es algo que yo le contrato a un tercero, y punto. Entonces, solo ven CIO para el ERP, o solo ven CIO para alguna aplicación adicional, pero no ven la estrategia de tecnología como tal. Y en las entidades más pequeñitas, pues básicamente no existe este rol. Por eso las entidades se rezagan y se niegan la oportunidad de tener mejores escenarios de logro. A veces en la mayoría de organizaciones uno encuentra que está el de tecnología, está entre el tercer y cuarto nivel jerárquico. Básicamente no le dan ni voz ni voto en la toma de decisiones. Entonces es una persona que solamente obedece las órdenes que le dan. Compre esto, instale esto, mantenga esto, pero no es una estratega, y por eso pues desde luego no se pueden lograr grandes transformaciones. Y las personas como que entran en ese cacharreo tecnológico y entonces no aportan tampoco innovación y crecimiento al negocio, se vuelve un círculo vicioso de nuestras organizaciones, y ahí hay mucho por transformar. En el sector privado ya empieza uno a encontrar roles
en donde el CIO ya entiende lo que es accountable, es aquel que asegura logros dentro de la organización, y empieza uno a encontrar varios casos de éxito y testimonios de inversiones que se recuperan ágilmente y que la tecnología de verdad es un apalancador para llevar la organización a un mejor nivel de desempeño. En el sector privado uno encuentra mayor proactividad que en el sector estatal por las mismas presiones de la globalización. Entonces ellos no están en una zona de confort, sino que están en un mercado abierto y tienen que reaccionar con diferentes estrategias. Todavía en el sector privado hay muchas brechas tecnológicas que cerrar. Se están haciendo cosas, pero la brecha todavía es muy alta. Y aunque se han venido preparando para ello, apenas están adoptando mejores prácticas y nuevas tecnologías, gozan de buena remuneración también por el valor que aportan al negocio y saben capitalizar el potencial de sus equipos técnicos y gobiernan muy bien las tercerizaciones y los apalancamientos en terceros. Esa es una realidad del entorno de los CIO privados. Ahora, en el Estado, el esquema es bien diferente. Es todavía el CIO muy reactivo, o sea, no está en general siendo la vanguardia, sino más porque le tocó. Entonces viene el lineamiento del gobierno en línea, entonces toca hacer que los trámites en línea, esto, pero toca hacerlo porque lo obligan, no porque está la convicción de que hay que hacerlo. Entonces todavía falta mucho por transformar desde el punto de vista de visión. Hay un tema que se formalizó a finales del año pasado, que se llama el modelo integrado de planeación y gestión, en donde hay un componente tecnológico que debe estar presente dentro del proceso de gobierno de las entidades, y eso ha empezado a que los líderes de tecnología empiecen a ver la importancia de salir allá, de conectar cables y a tirar código y entrar en una posición más estratégica. Incluso existe una organización a nivel internacional, básicamente está en Estados Unidos, que se llama la Asociación Nacional de CIOs, y ellos han contribuido mucho para que los CIOs del sector estatal empiecen a cambiar el chip de cómo manejar la realidad del apalancamiento tecnológico. Por otra parte, hay una realidad del sector estatal, es que los que ya entraron a ejercer el rol de CIO reciben una herencia terrible, y es que le entregan una brecha tecnológica así de grande y le entregan unos recursos así de pequeñitos para que hagan maravillas con ello. Y normalmente dice, y concéntrese en desarrollar el sistema core, el sistema misional de la organización, y entonces empieza a tener unos obstáculos bastante relevantes para poder cumplir su rol. Por otra parte, en el sector estatal, el rol del CIO está estigmatizado. ¿Qué quiere decir está estigmatizado? Los anteriores, entre comillas, jefes de sistemas, no eran CIO, eran jefes de sistemas, y entonces nunca se posicionaron como líderes, sino como técnicos y tercerizadores, e incluso tercerizaron hasta el conocimiento. Entonces, ¿quién conoce las soluciones informáticas de estas entidades? Los terceros. Y entonces empiezan a haber ese tipo de dificultades para poder tomar cambios de acción. Y por otra parte, a los CIO del Estado, pues conozco más o menos de las entidades cabeza del sector, aún no lo reconocen como estratega. O sea, sí está por decreto que está ahí, pero no lo reconocen como estratega, y les ha quedado difícil influir en la toma de decisiones de alta dirección por varios factores, entre ellos temas políticos, temas de debilidades en su liderazgo, por pocas habilidades directivas y por poco dominio de buenas prácticas de gestión de TI. Entonces, el tema y la realidad del sector estatal también es bastante preocupante desde el punto de vista del liderazgo en los temas de CIO. Entonces, una realidad en donde uno dice, este es el entorno, este es el contexto, este es el rol y esta es la realidad. Y entonces empieza uno a ver la necesidad de transformar, de empezar a despertar a una realidad con estrategias coherentes y consistentes. ¿Qué espera una organización del apalancamiento en TICs? Esperan muchísimas cosas, ¿sí? Hay muchísimas presiones, objetivos de negocio, objetivos de tecnología, y eso le llegan al CIO, y el CIO pues no debe entrar en shock, sino que debe tener la capacidad para abordar esa realidad de una manera gerencial. Hay un dibujo bien interesante, una gráfica,
que habla de cómo es la transformación de los CIO, en donde en un principio eran los que tenían que administrar la complejidad tecnológica, los que tenían que empezar a adoptar ciertas tecnologías, pero aquí ya básicamente están diciendo que el CIO le quieren cambiar de information por innovation. El líder de innovación, porque muchas de las innovaciones tecnológicas tienen un apalancamiento tecnológico. Entonces empiezan a darse unos roles cambiantes en los CIOs, en donde empiezan a verse casos muy interesantes, muy bien remunerados, en donde lo que se espera es que sea ese transformador de negocios, esa persona que saca el potencial de las tecnologías para resolver problemas de negocio, una persona que tiene un alto nivel de coraje, una persona que es muy astuta, una persona que empieza a aprovechar lo que ya está inventado y apropiarlo dentro de la organización, temas como cloud, como virtualización, como tecnologías móviles, temas de cómo enfocarse en crecimiento del negocio, en retener los clientes, en optimizar los costos, y empiezan a ver una serie de realidades muy interesantes, muy desafiantes, que todavía no se sienten de la misma manera como se siente en el mundo acá en nuestra realidad colombiana. Entonces, se espera que el CIO sea un articulador de muchas cosas, articulador en el sentido de que ensambles de rompecabezas que hablamos hace un rato. Tiene que articular ese diseño organizacional con innovaciones, con mejora de los procesos. No quiere decir que es el que haga el diseño de los procesos, pero sí crea la sinergia para que eso suceda, para que a través de soluciones tecnológicas mejore las relaciones con los clientes, y a tener que cerrar una brecha tecnológica muy alta, de tener sistemas empresariales, portales, web 2.0, buses empresariales de servicios, automatizar procesos de negocio, desarrollar capacidad para analizar la información y tomar decisiones, aprovechar las oportunidades que hay en optimización de la infraestructura, como consolidación, tercerización de los servidores, o montarse en plataformas de infraestructura como servicio en la nube. Empieza a ver la necesidad de crear soluciones de aplicaciones móviles, de mejorar la conectividad, de garantizar la seguridad informática, y todo eso le llega a un CIO, y el CIO en su agenda tiene que tener esto. El CIO no puede llegar a decir, nada de esto me va a ocupar en este 2014, todo esto lo va a ocupar. Y lo va a ocupar, y si no tiene una estrategia de un trabajo de equipo que de verdad le permita atender esa realidad, pues le va a ser muy difícil contribuir a que nuestras organizaciones capitalicen el potencial de tecnología. El CIO tiene que tener capacidad para administrar y gobernar, ¿verdad? Para distribuir, planear y para garantizar resultados. Tiene que tener la certeza de que todo lo que se haga está bien diseñado para evitar esos riesgos de hacer cosas que no convienen. Tiene que tener capacidad de manejar muchas iniciativas al tiempo. Por eso hoy en día un CIO, su aliado, su mano derecha, es la oficina de proyectos, porque los proyectos son aquellos que logran las transformaciones. Entonces tiene que tener esa capacidad desarrollada dentro de su equipo. Tiene que ser un buen negociador y tiene que hacer adquisiciones inteligentes. Ese tema yo lo coloco acá, inteligentes, pero muchas de las adquisiciones en las que uno participa en licitaciones, uno dice, pero ¿cómo se les ocurre pedir esto? ¿Sí? Esto no es la solución, pero hacen ese tipo de adquisiciones. Muy probablemente es un copy-paste de algo, o les falta un enfoque de responsabilidad con lo que adquieren. Debe aprender a manejar el ciclo de vida de los productos y servicios. ¿Qué quiere decir? Que entiende que todo es un proceso gradual y que los líderes de tecnología no hacen magia, lo que hacen es cumplir estrategias, innovar, y eso tiene un ciclo de vida que no se puede saltar, que tiene que hacerse ágilmente, pero que tiene que manejarse, y tiene que cambiarle el chip histórico de entregar recursos a entregar servicios a toda una organización de TI. Hay organizaciones pues, que yo conozco que el equipo de TI son 300, 400 personas a nivel nacional. Entonces, liderar todo ese equipo es algo sumamente exigente. Por otra parte, un CIO tiene que entender que no tiene que inventarse el agua tibia, sino que ya hay unas buenas prácticas muy maduras que le pueden dar vitaminas para nutrir sus
competencias y sus capacidades. Entonces un CIO no puede tener el esquema de avestruz de que entierra la cabeza en la arena y como no ve el problema, no hay problema. Entonces un CIO tiene que fortalecerse y tener un equipo de trabajo que también asimile todo lo que ya está disponible para mejorar su rol. Entonces uno empieza a ver que para el gobierno empresarial de las TIC ya hay marcos de referencia como COVID-5, para el tema de articular todos los dominios de la arquitectura empresarial, ya marcos como TOMAC-TOGAF, para manejar la operación del ciclo de los servicios y TIC, para manejar la planeación estratégica de TI, hay unos modelos como el BSPSA de IBM, para gerenciar proyectos, pues están los enfoques tradicionales y están los enfoques ágiles. Para tercerizar los servicios hay buenas prácticas de tercerización para que no se saquen los ojos tercerizando, creyendo que simplemente buscar un proveedor. Pues eso es muy complejo y hay un modelo que se llama e-sourcing capability model, administrar el activo de información a través de los sistemas de gestión de seguridad, manejar el ciclo de vida del software, ingeniería de requerimientos, interpretación de análisis de procesos, arquitectura de software, ingeniería de software, pruebas, herramientas de diferentes marcas de los jugadores grandes de tecnología, y todo esto aseguramiento de la calidad. Y un líder de TI, un CIO, tiene que familiarizarse con esto, tiene que buscar capitalizar todas estas beneficios para que pueda tener mejor capacidad. En el 2013 hicimos nosotros en nuestros proyectos y en nuestros clientes que teníamos pues toda la referencia de sector banca, gobierno, telco, servicios públicos, educación, industria. Hicimos una valoración y consolidamos todo eso de una manera interna. Y este es el nivel de apropiación de las mejores prácticas y de las diferentes tecnologías, y esto fue lo que encontramos. Entonces empieza uno a ver que difícilmente se pueden tener las competencias para poder lograr las transformaciones que los negocios demandan. Entonces empieza uno a ver que ya tienen más preparación para un ERP, para manejar un sistema de gestión de calidad y para manejar de pronto el ciclo de vida de los servicios, pero en lo demás los encuentra uno muy mal parqueados. Entonces es difícil que puedan ser buenos CIOs si no se preparan para capitalizar todas estas mejores prácticas que ya están disponibles. Entonces es mucho lo que se espera de un CIO en diferentes dominios y dimensiones, pero es un innovador, es un transformador que tiene claridad de cómo resolver un problema, le hace su prueba de concepto, busca la mejor tecnología, la aplica, la estabiliza, la transfiere y la capitaliza en pos de los negocios. Por otra parte, un CIO tiene, aquí en Latinoamérica y en Colombia, tiene que empezar a cerrar una brecha tecnológica. En este momento estamos en la generación que se llama Web 2.5. Ahí estamos. Más o menos se ve aquí. Y la mayoría de nuestras entidades colombianas están aquí. Entonces, empieza uno a decir, enfrentar el futuro con las herramientas del pasado, pues eso va a ser una estrellada contra la pared. Entonces, empieza a verse la necesidad de hacer transformaciones y adopciones. Ahora, cuando yo digo adopciones no quiere decir comprar, estamos en un entorno donde ya se puede uno apalancar en servicios, pero alguien tiene que hacer la transición de salir de esta brecha y llevarla hasta allá. Entonces, empieza uno a ver que mucho se espera del CIO para que de verdad sea el estratega que haga que las cosas sucedan y que el negocio se pueda apalancar muy bien en tecnología para poder alcanzar sus propósitos y sus objetivos. Muchas dimensiones tienen que abordar y esto está en la agenda del CIO para que las cosas se den. Entonces, hasta aquí podríamos dejar la charla y entonces decimos, bueno, hay muchos retos y hay mucho contexto, muchos desafíos, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo abordamos y enfrentamos esa realidad? Alguien puede llegar a decir, a mi empresa no le aplica y entonces me desconecto del asunto. Pero yo creo que todos somos conscientes de que si queremos que se resuelvan las cosas hay que empezar con acciones que implican una serie de transformaciones, implica salir de una zona de confort y empieza a entender que como esta caricatura, pues las personas cuando entienden que es su rol, decía yo, lo que hacen es salir corriendo y empiezan a decir, no, eso es muy difícil, eso incluso lo abordan como ciencia de cohetes y entonces
no hacen que las cosas mejoren en las organizaciones, y por eso nos estamos negando tanto desarrollo económico que sí podríamos estar capitalizando como los que sí lo han hecho de una manera responsable. Hay un diagrama muy interesante que narra todo lo que debe empezar a manejar el CIO, pero básicamente estamos aquí en un año en donde estamos teniendo una gran oportunidad. Es una oportunidad, es un periodo donde todavía podemos decir, así quiero encauzar este año la gestión de tecnología y empezar a entender que tiene que tener un foco estratégico, no puede caer en la operación para hacer una estrategia de TICs. Tiene que tener la capacidad de buscar alternativas de conectividad y de llegarle a más stakeholders. Tiene que ser un buen líder, tiene que ser muy efectivo en cosas, en objetivos de negocio, no en simplemente experimentaciones. Y entonces empieza a ver que hay una hoja de ruta que seguir dentro de las organizaciones. Realmente, como van muchos de nuestras CIO, no van a ir a un buen propósito y las organizaciones se van a frenar y van a tener más dificultades. Entonces, básicamente, el CIO hay que introducirle o inducirle una metamorfosis. Hay que lograr que el CIO se transforme en su ADN. Un artículo muy interesante de Desanión que habla del ADN del CIO, ustedes lo pueden leer en la web. Pero básicamente hay muchas cosas que transformar. Hay que transformarle su lenguaje, la forma como habla, que tiene que ser una estratega, no uno que argumente excusas de por qué no se logran los resultados. Tiene que tener una visión de desarrollo sostenible, de TCO, que llamamos en siglas de Total Cost of Ownership. Tiene que ser una persona que haga apalancamiento tecnológico, que genere valor, que tenga un enfoque a servicios, que todo lo que haga lo haga con trazabilidad y que tenga muy bien gobernado. Entonces es una transformación bien exigente. Nadie puede entrevistar a una mariposa y decirle valió la pena hacer la metamorfosis, pero uno mira el antes de ella y después de ella y uno dice vale la pena hacer la metamorfosis. La oruga es vulnerable, es un animal lleno de restricciones, es un animal rastrero. ¿Quién da plata por una oruga? Pero al hacer la metamorfosis, la mariposa ya es menos vulnerable. Incluso uno paga por ver las mariposas en un mariposario y la gente las colecciona. Es una metamorfosis que vale la pena hacerlo porque estos beneficios hay que inducírselos a nuestros CIOs en Colombia. Y es una metamorfosis que, aunque lo más popular de metamorfosis, aunque esta no es una charla Animal Planet, es el de la oruga a mariposa, hay otra metamorfosis interesante que es la de las águilas. No sé si han escuchado hablar de ese esquema de un águila, más o menos puede vivir 40 años, pero si en el año 40 el águila dice me echo a morir, se muere. Pero si el águila induce su metamorfosis, tiene que arrancarse las plumas, el pico, las garras y pasar varias semanas hasta que otra vez se regenere internamente y puede vivir otros 30 años. Entonces empieza uno a ver que yo creo que la metamorfosis del CIO tiene mucho que ver con el ejemplo este de las águilas. La ventaja es que el CIO se puede transformar cuantas veces quiera. El águila solo puede hacer ese replume una sola vez, pero aumenta su vida útil y aumenta los beneficios para sus organizaciones. Entonces hay muchas cosas que hacer y básicamente la estrategia es concéntrese en el foco prioritario de la organización. Un CIO no se dedica a hacer todero. Un CIO no es solamente tercerizo un pedacito de otra cosa. Un CIO lo que busca es lo que se llama el Lean IT, y es me dedico a lo misional y busco apalancarme en lo que ya está muy bien ofertado en el mercado para poder tener una combinación exitosa que me aproxime en tiempos récords a los objetivos de negocio. Es un cambio de gestión de recursos a gestión de resultados de negocio, en donde tiene que ser un buen inversionista, no malgastar dinero, ser muy responsable en ello, innovar en aquello que más fortalece, manejar las TICs como un negocio. Eso está en varias. Dice que el área o la dependencia de TICs debe manejarse como un negocio, con una planeación, con unos esquemas de control, con un análisis de costos, con todo el esquema de cuidado y de relacionamiento y de entrega de valor agregado y de satisfacción
satisfacción de clientes, tiene que manejar objetivos, incentivos, tiene que fortalecerse para poder alcanzar que es el filtro con el que miden a un CIO. Cuando uno va a comprar un carro usado, o alguien va a comprar un carro usado, lo primero que dice la persona es: yo antes de comprar el carro y por el precio que usted me dice, le voy a medir la compresión del motor. ¿Sí han escuchado hablar de eso? Pues el término técnico es: le mido el aceite, ¿cierto? Y dependiendo de lo que le mida, de cómo pasa el aceite, uno sabe si el carro está por reparar o no. ¿Cómo se le mide el aceite a un CIO? Entonces, a un CIO no se le mide el aceite por cómo habla, por cómo se viste, por lo que escribe, por los mails que genera, ¿no? A un CIO se le mide el costo del servicio disminuyó a través del tiempo, la calidad del servicio mejoró, el alineamiento a los propósitos del negocio está más enfocado, los riesgos de tecnología están más controlados y los tiempos de entrega son más oportunos. Si se da eso, hay un buen CIO. Si no se da eso, no hay un buen CIO. ¿Soy claro? Entonces, el tema es bien exigente y yo he visto CIOs descabezados por juntas directivas porque no tienen la visión clara de cómo los van a evaluar y adoptan posiciones de ignorar la realidad estilo avestruz o de volverse apagadores de incendios, pero realmente un CIO es un estratega que previene, que es más proactivo y toma decisiones que desde luego permiten adaptar a la organización a un nuevo tiempo. Darwin decía que no es el más inteligente o el más fuerte el que sobrevive, sino el que más se adapta. Hoy en día no hay mamuts y eran muy fuertes, pero no se adaptaron a las condiciones del cambio climático y desaparecieron. Entonces, lo terrible es que si nuestra organización no entiende la importancia y no hay un CIO que divulgue a nivel estratégico que las cosas cambien, pues las organizaciones van a seguir enfrentando momentos muy restrictivos, ¿sí? Entonces, un CIO, para que logre influenciar, tiene que darle a la cabeza de la organización. En nuestras organizaciones latinoamericanas, el cambio no viene bottom-up como las orientales, aquí es top-down, y si no se logra sensibilizar en el nivel C la importancia del apalancamiento tecnológico, no van a haber cambios. Entonces, es muy importante manejar ese contexto de influencia en el nivel directivo para que las cosas sucedan. Entonces, ese enfoque es muy relevante desde este contexto. Un CIO tiene que ser muy prudente en la forma como maneja la estrategia, entender que liderar transformaciones tecnológicas no es plug and play. ¿Sí? La gente cree que las TIC son plug and play. Plug and play es enchufe y disfrute de los beneficios de la tecnología. Un amigo mío dice: no, son plug and pray, o sea, enchufe e interceda ante Dios por un milagro para que las cosas ocurran. Entonces, la tecnología no se puede manejar de una manera folclórica, de una manera donde se subestima la complejidad. Muchos líderes de tecnología empiezan así como acá en Colombia con entusiasmo y entonces creen que lo demás vendrá por añadidura y empiezan a experimentarse lo mismo que le pasó al Titanic, esas hecatombes. Y cuando uno empieza a decir qué fue lo que hizo que se fracasara en esas iniciativas de transformación tecnológica, lo mismo que en el Titanic, el exceso de confianza en la tripulación hace que las cosas no se den. Entonces el CIO tiene una gran responsabilidad en la transformación. Es complejo, yo sé que es complejo, por eso necesita fortalecer sus competencias, necesita cambiar su manera de pensar al respecto de la tecnología. Alguna persona me dijo: o sea que a los CIO tradicionales hay que lavarle el cerebro. Yo le dije: no hay que lavárselo, hay es que desinfectárselo, ¿sí? Para que pueda tomar decisiones apropiadamente. Tiene que entender que si cambia su manera de ver la realidad del entorno, los cambios se pueden conducir mejor. Hay muchos ejemplos de que así es que suceden las grandes transformaciones. Yo me imagino que ustedes hace 2 años vieron una película de Lincoln que recordaba cómo este presidente, este gran líder, logró hacer una gran transformación en Norteamérica, que fue liberar a Norteamérica de la esclavitud, ¿se acuerdan? Y cuando él logró transformar y abolir la esclavitud, pues hubo mucha gente resentida, e incluso por eso lo mataron ese día al salir del
teatro de la ópera, lo mataron en el 65, pero antes de eso, a él le dijeron, presidente, ¿cómo hizo para lograr esa gran transformación? Y la respuesta de él fue esta: tuve que pelear 2 batallas. La primera fue aquí y la segunda fue la guerra civil, donde hubo muchas muertes, medio país contra medio país, unos a favor, otros en contra de la esclavitud, hasta que se logró esa transformación. El CIO tiene que pelear la primera batalla, tiene que estar convencido, porque si no está convencido, cuando llegue la primera prueba de fuego, tira la toalla. Entonces tiene que tener esa capacidad para liderar toda una transformación organizacional que se apalanque en el potencial de la tecnología para lograr resultados, no para demostrar que ya tengo más recursos tecnológicos. Esa mentalidad feudalista de que ya tengo más y más y más y más cosas, eso pasó de moda hace mucho tiempo. Hoy en día es productividad, no es tener. Entonces empieza el CIO a ver que en su agenda del 2014 muchas cosas vienen en su agenda, en sus actividades diarias, y todo eso lo tiene que resolver. Cada cosa es importante: reducir costos, incrementar la capacidad de negocio, empezar a generar ventajas competitivas, dar un impacto importante en productividad de la organización, sacarle el mejor provecho a las competencias de su equipo de trabajo, manejar tecnologías que apalanquen, aprovechar temas como cloud, aprovechar las ventajas que ya hay en diferentes marcos de referencia que me ayudan a gobernar y a tener como mi diario, que las cosas están bien en temas de tecnología, en donde no es simplemente ahorrar plata, porque yo conozco líderes que ahorran plata, pero eso básicamente no genera desarrollo. Entonces hay que optimizar, pero hay que crecer. Entonces, optimizador, transformador, innovador, muchas cosas vienen a la agenda del CIO, y todas estas firmas que veía yo en un principio han como enfocado en conclusiones que son muy parecidas entre todas. Dice, la prioridad del 2014 es que el CIO contribuya a que la empresa crezca. ¿Cuándo se le decía eso a un CIO? Decía, no, es que ustedes montan el ERP, y yo puedo montar el ERP y la empresa se quiebra. Entonces la tecnología es el medio para alcanzar fines, atraer y retener clientes, reducir costos, crear nuevos productos y servicios, entregar mejores resultados operacionales, mejorar la eficiencia, mejorar la rentabilidad, atraer y retener la fuerza de trabajo. Este tema es complejo. En nuestras organizaciones como que se descuida el potencial de los equipos de tecnología, y entonces una persona de tecnología que tiene mucho talento y no le doy el adecuado espacio para que se desarrolle, se me va, y por lo general se me va por la competencia. Y entonces hay que entender que el talento humano es clave para que la organización se pueda apoyar. Entonces no podemos manejar a las personas como máquinas. Hay que tener claro que es uno de los activos de la organización. Empezar a entender que todo esto tiene que influir en el cierre de negocios, y por eso tantas cosas que hacemos en portales, en movilidad y en posibilidades para crecer en ese contexto. Esta es una forma de verlo, esta es la forma que dice Gartner, pero es lo mismo. Dice, la prioridad 1 es incrementar el negocio, atraer, retener clientes, y empieza a verse el reordenamiento 2008, 9, 10, 2014, y empiezan todos a ver la importancia de que esto es el foco, la agenda del CIO, y que para lograr eso tiene que apalancarse en herramientas analíticas, en virtualización, en gestión de riesgos, en cumplimiento de regulaciones, bueno, en muchos habilitadores que hacen que las cosas de verdad se puedan lograr desde esa perspectiva. ¿Qué puede estar en la agenda del CIO colombiano? Formular arquitecturas, en algunos casos las más desafiantes, empresariales, en otros procesos, en otras arquitecturas para integrar aplicaciones, servicios y datos, de infraestructura, de información, todos esos componentes. Tiene también que enfocarse en cumplir regulaciones, si es entidad estatal, en cumplir los lineamientos del gobierno en línea, si cotiza en el mercado de valores, el Sarbanes-Oxley, y exigencias de todas las famosas IAS que tiene que cumplir, porque TICS también hay riesgos que hay que tener controles. También adoptar buenas prácticas para poder generarle confianza a todas las partes interesadas de que las TICs están siendo manejadas apropiadamente y no
están en el lugar equivocado, llamémoslo así. Aprender a tercerizar, aprender a soportar aplicaciones, hacer temas de automatización de procesos, de inteligencia, portales. O sea, todo esto es una agenda que le sale al CIO colombiano de entrar a manejar todo ese contexto con una visión productiva, con una visión de que son inversiones, no son gastos, que deben mejorar el desempeño empresarial y que deben facultar los esquemas de mejora competitiva para sus organizaciones. También tiene que tener capacidad de innovar, de entender que hay cosas que ya están inventadas, que hay que apropiarlas, que hay que traerlas para poder tener ese apalancamiento. Entonces, el Chief Innovation Officer también debe darse la oportunidad de hacer análisis de estado del arte, de qué hay ya para descubierto y que da buen resultado en otros, y empezar a tener un plan de adopción para luego llevarlo al resultado dentro de la organización. No se puede descuidar en eso. Entonces, básicamente es un cambio de estrategia en donde es salir del enfoque tradicional de manejar lo pesado y lo desgastante y empezar a trabajar estratégicamente y enfocado más en servicios de valor agregado, que le va a hacer replantear mucho sus prioridades, en donde tiene que maximizar la contribución digital al negocio, alcanzar objetivos en términos de apalancamiento tecnológico, empezar a desarrollar sus competencias para poder abordar esta complejidad, ser un mejor líder, empezar su nivel a incrementar su nivel de exigencia y demostrar que su capacidad entrega resultados de negocio y que no pierde el foco en los temas operativos y tácticos, sino que se enfoca en los objetivos de negocio a través de las diferentes alternativas que ya están disponibles. Entonces, vemos que la hoja de ruta tiene muchos desafíos, que es necesario entrar a manejar un enfoque más responsable con el rol de liderazgo de tecnología, y eso trae una serie de conclusiones y desafíos, y es que el CIO tiene que asumir de verdad un rol gerencial, no es opcional, es necesario ser un buen líder para entender que tiene que responder por transformaciones. Por otra parte, tiene que prepararse para poder manejar la complejidad de esta transformación y tiene que buscar un esquema más de innovación, más que de innovación que hacer. A veces muchos de nuestros líderes dicen, no, yo quiero hacer. Entonces el hacer es complejo, entonces tiene que prepararse para innovar, porque es difícil cerrar la brecha en corto tiempo si no hay información. Yo sé que Colombia necesita mucha ciencia, mucha tecnología, pero lo que más necesita Colombia es innovación. Hay muchas cosas que ya están inventadas y que no la estamos capitalizando. Entonces, yo no me voy a poner a hacer un ERP, eso ya está inventado, no me voy a poner a hacer una herramienta portal, me voy a poner a hacer una serie de soluciones que ya están hechas, y lo que yo debo es tener la capacidad, por responsabilidad, de hacer la innovación para poder apropiar y habilitar de una manera más oportuna los objetivos. Por otra parte, entender que el CIO se le mide por los resultados, no se le mide por sus recursos o por sus procesos. Que hay que cambiar la mentalidad a una mentalidad de generación de valor, metamorfosis que hablaba, que sea más sensible a las metas de negocio, que renueve paradigmas, que fortalezca su visión, que tenga más capacidad para gobernar las adquisiciones. A veces uno encuentra casos en donde se desconectan porque hay un proveedor para ello, y eso es algo sumamente riesgoso. Mejor planeación, una planeación más responsable, focalizarse en prioridades de la organización y lineamiento estratégico. Así como veíamos en bachillerato, es un catalizador. ¿Qué quiere decir un catalizador? Es aquel agente que desata una reacción en cadena hasta que la estabiliza. Entonces, debe catalizar en su equipo esas nuevas competencias y no debe negarse la oportunidad de apalancarse en nuevas tecnologías y en mejores prácticas, para que no se convierta en una persona rezagada que tiene que improvisar mucho. Esa es la realidad de los CIOs de Colombia. En eso estamos, y esos eran los temas que buscábamos desarrollar a través de este espacio. Vimos el contexto, cuál es el rol del CIO, la realidad de los CIOs, los obstáculos a los que se están enfrentando,
la necesidad que hay de ellos y qué debería hacer un CIO o un pre-CIO para convertirse en CIO y todo lo que eso demanda. Hay unas grandes transformaciones. Muy probablemente a través de esta charla no podamos cambiar las cosas de una vez en Colombia, pero muy probablemente ustedes sí puedan influir en su círculo de influencia para que las cosas cambien. Esta es una oportunidad que todos tenemos para contribuir con esta visión y con esta realidad a que nuestras organizaciones se acomoden a ese entorno tan exigente que la nueva economía representa. No sé si hay alguna inquietud, algún comentario que ustedes quieran que abordemos en estos minutos. Administre el tiempo. Gonzalo, disculpa. Gonzalo. Sí, no sé si exista algún estudio que alguna organización nacional haya hecho sobre alguno de los aspectos que mencionaste del CIO en Colombia. Mencionaste ahí pues un montón de estudios que los Gartners y compañías todos los años, etc. Pero no sé si aquí, de hecho creo que sí se hizo alguna cosa alguna vez, pero con otro enfoque. Sí, la asociación lo hace más hacia proyectos de TI, hacia temas de seguridad y algunos temas muy focales. Pero el Ministerio de TICS ha contratado estudios por diferentes áreas. Por ejemplo, uno sobre las capacidades para manejar tercerización, otro para fortalecer la industria del software, otro para desarrollar el enfoque de liderazgo. Hay una organización de las Américas, no recuerdo cómo es el nombre, que está formulando incluso un programa de entrenamiento de CIOs, pero han hecho unos análisis muy sectoriales. No hay uno tan profundo como lo hace Gartner, aunque Gartner hace algunos talleres en Colombia para interpretar en sus llamémoslo así, niveles selectos, cómo está el panorama para focalizarlo. Pero yo sí he hecho varios ejercicios en talleres de organizaciones y empiezo uno a entender esta realidad. Habría que volverlo a un estudio más formal con toda la metodología del caso para poder manejar ese detalle. Pero esta es una realidad percibida de aproximadamente unos 15 años de estar interpretando diferentes perspectivas de diferentes organizaciones y eso es lo que trato yo de manejar dentro del contexto, llamémoslo así, de alineamiento internacional. ¿Esos estudios están disponibles en alguna parte para el público en general? Sí, los puntuales y los internacionales, sí, hay las páginas de cada una de estas entidades los ofertan en sus páginas gratuitamente. Los disponen para que uno los interprete. Hay unos estudios muy profundos, hay otros que ya van para ciertas regiones y para ciertos sectores. Entonces, algunos estudios de caracterización que se han hecho en algunas entidades. Yo lo que he hecho es leer muchos de estos estudios, analizarlos y condensarlos para hacer este espacio. Pero sí hay bastantes fuentes de información y muy probablemente seguirán habiendo mejores estudios y más completos al respecto de ese detalle. Entonces, esas son las fuentes que hay. Bueno, mi pregunta va más enfocada si existe algún conocimiento o plan de trabajo que están haciendo las entidades gubernamentales, el Ministerio de TICS, el Ministerio de Educación, otras entidades relacionadas con la capacitación y formación no solo para los profesionales, sino para que las empresas lleguen a ese nivel de competencia, porque digamos que yo lo veo, digamos, pues existen varios diferentes cursos, diplomados, que digamos le apuntan a una de esas serie de competencias que tienen que tener los profesionales, pero pues no es en sí hacer el diplomado, el máster, la especialización, sino cómo enfocar a esas personas que están en esos cargos para que puedan llegar a ese nivel. ¿Hay algún plan de trabajo para eso? Sí, hay muchos. Vuelvo y digo, la CIO pública, la doctora María Isabel Mejía, ella tiene un convenio con una entidad internacional y tienen un programa para formación del CIO público. Es un programa que yo, por las veces que la he escuchado y algunos que han participado, tiene una estructura interesante y ahí el año pasado se hizo un foro, un evento y se han dado, llamémoslo así, unos pasos en ese contexto. Lo que pasa es que eso no se puede hacer aislado
de las altas direcciones de las entidades estatales. O sea, no es, le tocó ir al curso, ¿sí? Entonces va la persona y la mitad del tiempo es hablando celular o dormido. Entonces no alcanzan como a ver las vitaminas que hay ahí. Entonces no hay transformaciones. Entonces las grandes transformaciones se dan cuando hay entrenamiento, pero hay exigencia, ¿estamos? Entonces si hay solamente entrenamiento, pues eso se puede volver como algo interesante, pero no resuelve la problemática. Entonces tiene que ser cada entidad la protagonista de una estrategia focalizada para que ese fortalecimiento de competencias esté enfocado en resultados. Esa es la gran diferencia con el sector privado. En el sector privado dice, tomo el entrenamiento, yo soy docente de varias maestrías en donde es maestría en gerencia de TICs. Hay varios programas en el país que son maestría de gerencia de TICs y hay una formación exigente y las empresas le dan un aporte a sus líderes de CIO para que se fortalezcan, para que escalen profesionalmente, pero también hay exigencia de resultados. Entonces ese esquema es lo que puede lograr una buena transformación. Hay el afán de divulgar, de entrenar, pero si no hay un propósito que enfoque a estrategia, se va todo por el camino y no se garantiza el alineamiento. Pero también hay casos muy interesantes de personas que dicen, es por convicción que me preparo para ser un CIO, y son personas muy ejemplares que uno pues tiene que reconocerles de verdad su visión, su compromiso, su convicción y su coherencia con lo que hacen, y son personas que triunfan como líderes de tecnología y tienen ese nuevo lenguaje, tienen esas nuevas competencias y entienden que es un proceso de muy alta responsabilidad, pero también el ejercerla les da esos privilegios. Entonces uno ve personas que tienen ese cambio de ADN, ya hicieron la metamorfosis, y entonces son personas que hay que atajarlos. Entonces son muy vanguardistas, y yo tengo que reconocerlo, que yo me he encontrado con muchos de ellos. Muy probablemente ustedes sean ellos también, no los conozco en detalle, pero ese es parte de la convicción y de la responsabilidad profesional de quien entiende que está dentro de la organización para construir futuro, no para frenarla o para escamparla. Entonces ahí hay muchas cosas que manejar. También en la academia se han cometido errores muy graves errores, porque han tratado de formar, pero con personas que no forman, sino que recitan, ¿sí? Una base de conocimiento. Entonces básicamente hacen que las cosas se vuelvan pesadas y las personas no le cogen la pasión a los temas como tal. Entonces la enseñanza tiene que replantearse también, porque hay que formar estrategas, no es formar personas donde dicen, aquí está el libro, léalo y viene y presenta un examen. No, el que forma tiene que ser un arquitecto de experiencias, ¿sí? Las bases de conocimiento ya están, pero cómo apropiarlas, cómo meterlas al ADN, ese es el rol de la educación. Como que la persona diga, tuve una vivencia, tuve un conocimiento y lo apliqué en algo y le quedó eso como herramienta. Entonces hay mucho que transformar. Entonces, muy probablemente tú eres consciente del modelo educativo nuestro, todavía es TDL, dicen por ahí, tiza, tablet y lengua. Bueno, entonces ese enfoque hay que replantearlo. La información y el conocimiento ya está, pero hay que arquitecturarlo para que llegue a hacer un libro muy interesante, se llama Red Revolution, muy interesante respecto del paradigma, la forma de preparar profesionales. ¿Alguna otra inquietud? ¿De qué casos de éxito conoce, en qué organizaciones se ha llevado un proceso así de reestructuración de las TIC y que haya tenido un impacto importante? Hay muchos. Unos conozco de cerca porque los viví, otros porque los narran en grandes eventos como casos de éxito, pero yo he vivido experiencias muy interesantes en la banca. En la banca he visto verdaderos CIOs que tienen ese compromiso con la transformación del negocio. Pues ahí hay varios casos interesantes y pues, después te podría dar nombres
y detalles, ¿sí? En el sector educativo también hay unos casos muy interesantes de transformaciones fuertes, incluso transformaciones con poquitos recursos, ¿sí? Hay hablando de universidades, sí, por ejemplo, pues yo conozco muy de cerca el caso de la Universidad Minuto de Dios, y ellos con un equipo de 30 personas lograron una transformación grandísima desde el punto de vista de crecimiento y de gobierno de tecnología. Son muy eficientes, ¿sí? Entonces empiezan a ver casos de éxito y ellos mismos dicen todavía falta mucho por lograr. Entonces eso va mucho en la posición del líder, ¿no? Y yo sé que hay otros casos que se están gestando y que van a dar un impacto fuerte en el mercado, en el sector educativo. En telco también hay casos interesantes, aunque también hay muchos fracasos por las zonas de confort que a veces se dan. En el Estado hay algunas entidades que lo han hecho acertadamente y han tenido el reconocimiento hasta internacional de una buena gestión de TI, pero hay otras que sí todavía están enredadas en el ERP y en administrar, llamémoslo así, la mesa de ayuda y poco valor estratégico. Entonces están frenando el objetivo misional de sus entidades. Pero en cada caso yo podría darte un ejemplo en cada sector, en retail, en supermercados, grandes superficies, en organizaciones dedicadas a seguros, en organizaciones dedicadas a manufactura. Bueno, hay muchos casos interesantes en Colombia y personas muy, muy ejemplares en lo que han hecho. No son muchos, pero sí los hay. Señor. De pronto, ¿con qué recursos o metodologías o herramientas cuenta un CEO aquí en Colombia para promover la innovación en su empresa? Bueno, entonces la innovación tiene unos componentes habilitadores, que son como transversales, ¿cierto? Y unos componentes nucleares, que se llaman no horizontales, sino verticales. Entonces, los componentes de innovación verticales dependen del sector en que estén, ¿cierto? Entonces, normalmente existen firmas que hacen vigilancia tecnológica. ¿Qué es vigilancia tecnológica? Exploran en ese sector qué es lo que mejor ha dado resultado. Entonces, hay verticales de innovación. Entonces, dependiendo del tipo de negocio, por ejemplo, si es una telco, entonces uno busca verticales de innovación en conectividad, en esquemas de servicios de telecomunicaciones. Entonces, hay tecnologías que innovar para el foco. Si es una industria, para esa industria, sabes que hay diferentes tipos de industria. Si es un sector educativo, hay tecnologías que innovar para la educación. Hay un marco de referencia que presenta pues todo ese contexto hacia dónde debería ir la innovación en cada una de los sectores. Entonces, esas son las innovaciones verticales, ¿sí? Y están las innovaciones horizontales, que son las que generan competencias transversales. Por ejemplo, gerencia de proyectos, eso es transversal. Y un CIO que no tenga esa capacidad de gerenciar proyectos, pues básicamente va a improvisar y va a arriesgarse a que no se logren los resultados, o que se quede sin plata, o que se materialicen todos sus riesgos. Otra competencia es buenas prácticas del servicio de TI, buenas prácticas del gobierno de TI. Todas esas que presentaron en ese diagrama son transversales y hay otras que son verticales. Entonces, para cada caso, yo conozco CIOs muy exitosos y son fábricas de software. Entonces, su vertical es lo que mejor les dé velocidad y agilidad. Dos cosas, ¿no? Agilidad es en el método y velocidad en los recursos. ¿Sí estamos más o menos? Entonces, yo conozco fábricas de software que desarrollan muy ágilmente y dan en el blanco con todo lo que tienen que hacer. Entonces, también aplica para eso. Hay verticales para la industria del software. Hay generadores de códigos, hay frameworks para asistir el ciclo de vida de las aplicaciones. Entonces, dependiendo del sector, habrá innovaciones verticales e innovaciones horizontales. Por ejemplo, si estuviéramos en un hospital, entonces estaríamos hablando de que la vertical sería telemedicina. ¿Estamos? O sea, poderle llegar a más personas sin estar allá. ¿Se puede o no se puede? Eso lo hace la telemedicina, es una vertical para el sector
de prestación de servicios de salud, pero hay las horizontales. Entonces, para cada una hay eso. Y hay bancos de información, muchos bancos de información disponibles. Algunos de pronto no se conocen, pero sí existen. Acá en Colombia, pues, Colciencias tiene como una recopilación de cuáles son las innovaciones para 11 sectores. ¿Sí? Colciencias tiene 11 categorías. Entonces tiene para temas del agua, para temas de vías, para temas de construcción. Hay tecnologías que innovar en verticales, pero también están las horizontales, y esas sí son para todo tipo de organización. Pero innovar es eso, es hacer ese análisis de realidades que ya están disponibles, entenderlas y luego tener una forma de asimilarlas para resolver los problemas de la organización. Entonces, en ese esquema hay que movernos. Ahora hay que aplicarlo prioritariamente, ¿no? Porque no tenemos ancho de banda para hacer todo a la vez. Entonces hay que buscar qué es lo prioritario y tener una hoja de ruta, como decía yo, para ir desarrollando esquemas complementarios. Ahora, si ya tienes un equipo en el que puedas hacer la sinergia para lograr mejorar la capacidad de hacer innovaciones, pues desde luego mejor todavía, porque una sola golondrina no hace verano. O sea, si el CIO es el CIO y el desarrollador y el DBA y es el que mesa de ayuda y también hace aseo a la oficina y hace mandados cuando le toca, pues es difícil que pueda contribuir a una transformación organizacional. Tiene que tener un equipo. Y lo mejor es que el equipo sea de adentro. O sea, las firmas externas apoyan, deben fortalecer, pero la gestión y la estrategia tiene que estar adentro. O sea, tercerizar el CIO no me parece conveniente, porque el CIO tiene que vivir la realidad de la organización y estar concentrado en ello. Entonces necesitará acompañamiento para fortalecerse, pero luego tiene que cortar el cordón umbilical y hacer la labor de estrategia. Pues hay mucho que hacer, mucho que formar a nuestros líderes, y es otro rol, ¿sí? No estoy diciendo que formar ingenieros de sistemas o ingenieros de software o formar ingenieros de telecomunicaciones esté mal. Esos roles siguen siendo necesarios para la ejecución, pero aquí estamos hablando del estratega. Entonces hay que formar a la estratega, y el estratega tiene que dejarse formar también, tiene que ser moldeable, tener una actitud y una voluntad de cambio. Bueno, muchas gracias.